vez más. Cuánto te amo, quiero decirte una vez más. Cuánto te adoro, mi corazón no puede callar ante tu presencia, ante tu presencia. Poderoso Dios, quiero decirte una vez más. Cuánto te amo, quiero decirte una vez más. No puede callar ante tu presencia, ante tu presencia, poderoso te amo, mi Dios, te exalto, mi Rey, porque mi corazón hoy no puede callar. Decirte una vez más. Cuánto te amo, quiero decirte una vez más. Cuánto te adoro, Váyase conmigo al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículos del 15 en adelante. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 15 en adelante. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos
persuadieron al gentío que pidieran a libertad a Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles a cuál de los dos, todos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez más con fuerza: que sea crucificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús estaba aprehendido, la Biblia lo dice, ¿por qué? Por envidia de los maestros de la ley, de los que se decían ser sacerdotes, de los religiosos. Jesús había sido aprehendido porque era un problema y una amenaza, porque la enseñanza de Jesús, amado hermano, contradecía la ley de ellos. Los judíos en aquel tiempo, los religiosos, tenían más de 620 leyes humanas. Tal vez usted se acuerda lo que sucedió en las bodas de Caná. Cuando Jesús convierte el agua en vino, en ese lugar ya había tinajas. Todo judío tenía al entrar de su casa una tinaja. ¿Por qué? Porque salía de su casa y se lavaba las manos. Iba afuera y donde quiera que venía, él se volvía a lavar las manos. Ese se le llamaba el rito de la purificación. Ellos, tal vez también usted se acuerda de aquella parábola de Jesús que nos dice que había un samaritano que levantó a un hombre que estaba herido. Pasó un sacerdote, lo vio y iba tarde al templo, no se detuvo, lo vio sangrando, lo vio herido. Él siguió porque tenía que llegar al templo. Después venía otro y tampoco se detuvo, siendo judíos. Pero venía un samaritano ni siquiera era judío y ellos se habían mezclado. Los judíos consideraban a los samaritanos no judíos netos. ¿Por qué? Porque ellos eran mezcla de raza. Y los judíos por eso tenían esa rivalidad con los samaritanos. Pero sin embargo, mire la lección que Jesús da a través de esta parábola. Les dice: cuando este hombre samaritano viene, que ni siquiera era judío, el que estaba caído era judío, el que venía atrás de los sacerdotes era samaritano, se detiene, lo ayuda, ni siquiera siendo judío, lo ayuda, le ayuda a vendar sus heridas, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a un lugar donde lo ayude. Vea lo que sucede. ¿Por qué los sacerdotes, que eran los que ejercían la ley, no se detuvieron? Porque ellos vivían de rituales. A ellos no les importaba la vida de la gente. Ellos creían que agradaban a Dios a través de sus ritos humanos. Hermano, ¿qué sucede en esta escena de Jesús? Sucede que por la envidia que le tenían, acuérdese que la mayoría de los discípulos que le seguían, la mayoría no le seguían porque querían escuchar la palabra de Jesús y cambiar. Le seguían para ver qué decía mal y meterlo en problemas con la autoridad judía. La gente que lo seguía tal vez a veces también era porque Jesús les daba de comer. Y Jesús estaba rodeado de enemigos. En el momento que Jesús es aprehendido, lo llevan donde Pilato, y en ese preciso momento dice que también tenían a un preso que se llamaba ¿cómo? Barrabás. ¿Por qué estaba Barrabás en la cárcel? Barrabás estaba en la cárcel porque era un borlotero, porque era una persona violenta, era un criminal total. En Barrabás, hermano, tenemos representado todo el mal. Barrabás representa, hermano, el pecado. Barrabás representa la maldad, la injusticia. Pero mire a quién tenemos del otro lado. Tenemos a Jesús el Nazareno, un hombre que está ahí por envidia. Él no es un criminal. Qué fuerza de Pilato haber tenido que ofrecer a Jesús en comparación de de Barrabás. Qué contrariedad, hermano. Usted se sorprendería. Yo hubiera pensado, hombre, van a escoger a Jesús. Pero ¿a quién eligieron?
a Barrabás. Y pidieron la muerte y la crucifixión del Señor. Aquel pueblo tomó una decisión y después vivieron las consecuencias de la decisión que habían tomado. Dejo eso ahí. El padre Fortea, en su libro de la angeliología, él narra, no solamente él, Santo Tomás de Aquino habla de la creación de los ángeles. Y dice que Santo Tomás de Aquino, que el primero que fue creado por Dios no era Satanás, era luz bella. Era un ángel puro, era un ángel bello de cabeza a pies. Cuando Dios lo creó, él no podía ver a Dios, lo escuchaba, pero no lo podía ver. Después Dios fue creando a otros ángeles. Pero Dios, dice Santo Tomás de Aquino, que Dios creó a los ángeles con razón. Todo lo que usted hoy entiende no es nada a la capacidad que los ángeles tienen. Ellos no se pueden arrepentir de algo. Por eso Satanás, cuando decidió no servir a Dios, es una decisión para siempre, porque ellos conocen la verdad desde el momento que fueron creados. Pero mire lo que pasó. Cuando Dios creó los demás ángeles y cuando Dios les permitió a ellos la visión beatífica, cuando Dios les permitió verse a sí mismos, se vieron como eran. Y muchos ángeles, cuando se vieron su belleza, se postraron y adoraban a Dios, porque a Él le daban la gloria de lo bellos que ellos eran. Pero hubo uno que se creyó tan bello que Él nos iba a postrar ante Dios. Cuando la mayoría de los ángeles se postraron reconociendo a Dios como el Creador, luz bella permaneció de pie. Dice Santo Tomás de Aquino que ese momento empezó el mal a crecer en luz bella, y iba progresando el mal dentro de él, de modo que en ese momento él no se postra. Después Dios lo somete a una prueba. Dios les dice, les da la oportunidad de verse. ¿Para qué? Para que decidan con quién quieren estar. Y luz bella, que ya se estaba convirtiendo en demonio, ¿qué hizo? Dios Padre dice que les presenta a Jesucristo Verbo antes de venir al mundo, y les dice a todos los ángeles creados, póstrense y adórenlo. La mayoría de los ángeles se postraron y luz bella permaneció de pie y repitió: yo no doblaré mis rodillas ante una persona inferior a mí. Cuando eso sucedió, no solamente hizo eso, empezó a perturbar a otros ángeles, les empezó a meter la perturbación en sus conciencias y les empezó a decir que se rebelaran, que no era posible que adoraran a alguien inferior a ellos. Muchos ángeles le escucharon, hermano, y se rebelaron. Pero dice que en aquel momento, de lo más alto del cielo, descendió un ángel, el que hoy conocemos como ¿quién? ¿Como quién? El arcángel San Miguel. Cuando venía descendiendo, dice que gritó: ¿quién como Dios? Mire la diferencia. San Miguel Arcángel ve su belleza y se postra y adora a Dios, y grita ante los ángeles: nadie como Dios. Y el otro soberbio, el otro lleno ya de maldad, y en ese ascenso la maldad perturbó a los otros ángeles, y muchos se alistaron en sus filas. Dice la teología de los ángeles, lo que es la angeliología, que se entabló una batalla en el cielo y Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo. Ahora bien, ¿cuál fue la prueba a la que Dios sometió a los ángeles? La obediencia. Les permitió que tuvieran una prueba de obediencia. Los que se rebelaron lo hicieron plenamente en conciencia. Por eso Satanás es el príncipe de la maldad.
Como San Miguel es el arcángel que está por encima de los 9 coros angélicos, Satanás es la cabeza de los demonios y tiene a muchos espíritus y demonios a su servicio. Ahora, la desobediencia, la soberbia los llevó a ser expulsados del cielo. Y ellos están en una lucha constante todos los días, queriéndonos perturbar y alejarnos del camino de Dios para que también nos perdamos todos. Hasta ahí lo dejamos. Rápidamente, váyase a Génesis capítulo 3. ¿Qué sucede en Génesis? Dios pone a Adán y a Eva, hermano, en el jardín del Edén. Pero cuando Dios los creó, ¿qué les dice Dios, amado hermano? Dios le dice a Adán y a Eva: no coman de qué, de el árbol del bien y del mal. ¿A qué estaba sometiendo Dios a Adán y a Eva? ¿Qué les estaba pidiendo Dios a Adán y a Eva? Obediencia. Si Dios te dice no cruces esta línea, no creas que eres demasiado inteligente como para decir la voy a cruzar porque Dios no sabe. Dios es el supremo, Dios sabe y ha puesto límites al hombre para que no se meta en situaciones que no debe, por su propio bien. Y Dios le dijo a ellos: no coman del árbol del bien y del mal. Ellos habían sido llamados ¿a qué? A la obediencia a Dios. Pero en el jardín aquel ángel caído ya habitaba y le empezó a perturbar a Eva. Escuchó la voz de la serpiente, Eva le creyó, cayó en pecado y después se llevó a Adán. No pasaron la prueba. ¿Qué pasó después? Se vino el pecado al mundo, entró la muerte al mundo y la humanidad estaba sin esperanza, la humanidad estaba perdida. Pero ¿qué sucede, hermano? Dios, que nunca nos ha abandonado, aun cuando libremente le damos la espalda, envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer santa, pagó en la cruz un precio, derramó su sangre y nos vuelve a reconciliar con el Padre, nos abre las puertas del cielo y nos vuelve a decir: ahora pueden regresar a su Creador. Pero vea la belleza de lo que pasa aquí. Dios nos dio el libre albedrío. Yo a veces le digo a Dios, hermano: Señor, ¿por qué nos diste ese libre albedrío? ¿Por qué le permites al hombre elegir si sabes que te va a fallar? Si sabes que te va a escupir otra vez, si sabes que te va a pisotear otra vez, si sabes que te vamos a volver a clavar en la cruz una y otra vez, Señor, ¿por qué nos diste razón para elegir? Y leyendo algunos libros, Dios me respondió mi pregunta, porque yo quiero hijos que decían que anhelen estar conmigo. Yo no quiero robots. Yo quiero personas que reconozcan, que se vean a sí mismos y digan: yo quiero estar con el que un día sin mi permiso me creó. Quiero vivir con él, quiero estar con él por toda la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere, que alguien que lo siga sea por amor y porque un día quiere estar con él en la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos dio la razón y puso la decisión en tus manos. ¿Dónde quieres ir? ¿A dónde quieres estar? ¿Con quién tú quieres estar? Dios puso esa decisión en tus manos. Hermano, hoy la decisión está en tus manos. Medita muy bien tus hechos. Medita muy bien tus decisiones. Porque tus decisiones serán lo que tú vivas mañana. Dios no mete a nadie al infierno. Hago un pequeño paréntesis para decirle esto.
Hoy el mundo, hermano, está enfrentando la rebelión más grande de la criatura ante su creador. No es un país, no es un continente, es el mundo entero que está siendo impulsado a darle la espalda a Dios. Y el gobierno está contribuyendo para eso. Cómo me encanta los mensajes del padre Jorge Lori, que Dios ya tiene en gloria. Él decía esto, hermano: el que el gobierno apruebe algo no quiere decir que está bien. No porque la autoridad del mundo me dice esto es permitido, está bien ante Dios. Aunque Dios instituyó la autoridad, pero aún nosotros como hijos de Dios, si un papá me dice a mí, si mi padre me dice a mí, hijo, ve a robar para comer, yo no tengo que obedecerlo en ese caso, porque me está impulsando a un mal. Pero si me dice mi hijo, vaya a la tienda, allí tengo todo el derecho de obedecerlo. Pero cuando me infunde el mal, cuando me quiere hacer practicar el mal, tengo todo el derecho a decir, no, esto es lo que yo creo y yo me mantengo aquí. ¿Qué está pasando hoy en el mundo entero? La marihuana hace muchísimo tiempo era escandaloso que alguien fumara. Ahora yo le pido a Dios que ojalá nuestros jóvenes por lo menos fumen eso, porque hay cosas peores. Pero ¿qué pasa? En estas elecciones hay si usted es ciudadano, los que nos registramos para votar, nos llegó una boleta donde ya las personas mayores de 21 años van a poder consumir o comprar droga sin receta alguna. Todo mundo puede comprar la marihuana que quiera. Segundo, van a poder ellos, hermano, hacer propaganda por la televisión, por la radio. Van a presentar chocolates de marihuana como los que ya se mueven en muchas escuelas. Todo eso lo que nos están diciendo, hermano. Ahora el gobierno nos está enseñando que el mal es un bien. ¿Acaso no es lo que le dijo Satanás a Eva en el principio, en el Génesis? ¿No fue lo que le dijo Satanás a Eva cuando le dijo, Eva, Dios te mintió? Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. No le hagas caso, hombre, mira, haz esto. Dale gozo a tu vida y a tu cuerpo. Olvídate de Dios, eso es opresión para ti. Tú vive tu vida. Y cuánta gente llena de orgullo dice, esta es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Y yo le digo, haz lo que quieras y Dios te dejará hacerlo. Pero la realidad es que un día vas a morir. Y cuando hayas muerto dándole la espalda a Dios, hasta ahí llegaron tus decisiones malas. El que el gobierno nos diga que está bien. Cuando el padre Jorge Lori dijo esto, a mí me dio risa. Decía, si el gobierno aprueba que los burros vuelen, no quiere decir que van a volar porque no tienen alas. La ideología de género, en esto no me voy a meter mucho porque no tenemos el tiempo, pero hoy la homosexualidad, y no voy a meterme mucho aunque es un tema tan delicado. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia a la homosexualidad o al lesbianismo? La enseñanza de la iglesia es esta, está en el catecismo. La iglesia no te rechaza a ti como persona. Si tú reconoces que tienes una tendencia de este tipo, la iglesia no te dice no vengas al grupo, no vengas a la misa, no. Lo que la iglesia te llama es a que luches con tu desviación, a que vivas en santidad, que te sometas, porque sabes que es una pasión que te va a perder. No te dice no vengas, no, ven, comulga, vive una vida en santidad para que domines tus malas tendencias. Esa lucha que ellos tienen de tener relaciones con una mujer o con un hombre, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es un pecado el acto. No tú no eres un pecado, tú eres un hijo de Dios. Dios no te juzga. Lo que la iglesia no esté de acuerdo es en el hecho, el tener la relación. ¿Qué dice la iglesia? Tú eres bienvenido. Y ellos tienen esa lucha. Pero hay gente que es alcohólica y su lucha es no tomar.
Los hombres que les gustan tener muchas mujeres saben que tienen que dominarse. No pueden andar aquí y allí. Es nuestro llamado dominarnos. Aunque puedas tener hombres o mujeres, es nuestro llamado dominarnos. Hermano, tú y yo tenemos esas luchas a diario. Que otros no quieran luchar y vivir una vida desordenada, eso es lo que hoy se está viviendo con la ideología de género. No se lucha por un derecho, hermano. Se lucha por aprobar el pecado como algo bueno y practicarlo, y que todo el mundo se voltee en contra de Dios. Termino con esto. El Papa Benedicto XVI, en el año 2012, hermano, en una conferencia que dio el día de Navidad, él profetizó algo que mucha gente no sabe, porque lastimosamente muchos tenemos teléfonos, pero los usamos para tantas cosas que ni sentido tienen, o computadoras. Pero aquellos que buscan los documentos, el Papa Benedicto XVI hizo una profecía que hoy se está cumpliendo. Estamos viviendo la última, dice el Papa el Papa Benedicto. Estamos viviendo la última revelación, la revelación de la criatura, o sea, el hombre contra su creador. Coincidencia, el año de la misericordia se termina pronto. ¿Qué pasa? La iglesia hoy te está diciendo: acércate, a través de cantos, predicadores, sacerdotes, monjas, te dice: acércate, Dios te ama, olvídate de tu pecado. Dios es inmensamente misericordia, pero también es justicia. Cuando tú no quieres cambiar, Dios te deja que sigas su camino. Después de la misericordia que viene la justicia de Dios. Llegará un momento que ya Dios no llame al hombre. Los que obedezcan, los que quieran vivir con Él únicamente. Vendrán momentos difíciles, pero ánimo, dice el Señor: yo he vencido al mundo. Hermano, yo no sé usted, pero dentro de mí hay un fuego que me calcina por serle fiel a Dios. No soy perfecto, nadie es perfecto, pero sí hay un fuego dentro de mí que me calcina por agradar a Dios. Y lo que sé que está mal lo someto lo más que puedo, y lo demás se lo dejo a Dios. Y cuando caigo, llego arrastrándome a sus pies, suplicando misericordia. Hoy es tu decisión. Vendrá gente que te diga: no es pecado esto. Pero tú, como conocedor de la verdad, tienes que decidir a quién le vas a ser fiel: al mundo o a Dios. Acuérdese los tiempos de Noé. Noé construía un arca y la gente se reía. Noé construía un arca y la gente se emborrachaba, comían, vivían, disfrutaban, tenían fiestas. Y Noé haciendo el arca. Toda la gente lo juzgó loco. Pero cuando vino el diluvio, solo Noé y los animales se salvaron. Y la gente corría a subirse a la barca, y la barca ya se había cerrado. Dios nos ayude, hermanos, a tomar una buena decisión. En una ocasión Pedro, y con esto termino, Pedro le dijo al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos a cambio? Y le dice Jesús: Pedro, el 100 por 1 aquí en la tierra, con persecuciones. No se le olvide esa palabra, no se quede nomás en lo de el 100 por 1. El 100 por 1 con persecuciones, y allá la vida eterna. Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso. Quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder. Glorifícate, manifiéstate, respóndeme, Señor.